Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más. En el video del día de hoy les voy a hablar sobre dos casos en un solo video. Estos dos casos decidí unirlos porque la verdad, por más que busqué, por más que investigué, no encontré suficiente información, no encontraba detalles específicos de lo que había ocurrido, de las personas que estuvieron involucradas, como para poder justificar hacer un video de cada uno de los casos. Pero como cuando yo leí sobre ellos, cuando me enteré sobre ellos, sí me parecieron interesantes, por eso al final sí me decidí en hacerles un video, pero los dos juntos. El primer caso se desarrolla en Australia, en una ciudad que se llama Melbourne. Aquí vivía Peter y Selina Schwang. Ellos dos eran un matrimonio bastante joven. Selina nada más tenía 19 años y Peter tenía alrededor de 21 años. Los dos eran originarios, ellos habían nacido, habían crecido y casi toda su vida la habían pasado en China, de donde ellos eran, pero ya llevaban varios años viviendo en Australia. Ahí en Australia es donde ellos se conocen, se enamoran y deciden casarse. Casi al inicio de su matrimonio, esto fue en el año 2010, casi al inicio Selina se entera que ella estaba embarazada, iba a tener a su primer hijo, era el primer hijo tanto para ella como para su esposo. Cuando la mamá de Peter se entera que su hijo iba a tener a su primer bebé, que iba a tener a su primogénito, ella quería inmediatamente irse con su hijo para ayudarle en lo que ella pudiera, pero en ese momento ella todavía estaba viviendo en China, la señora se llamaba Hao Yao. Les dejo escrito el nombre en pantalla porque seguramente lo estoy pronunciando mal, pero ella quería irse de China a Australia, quería irse a vivir a la casa de su hijo donde estaba viviendo con su esposa para ayudarles en todo lo que ella pudiera. Sabía que ser papás primerizos no era nada fácil, sabía que la carga que ellos tenían iba a aumentar, así que qué mejor que la abuela estuviera ahí para ayudarles. Ella se quería ir a Australia por dos razones principalmente. La primera era que Peter era su único hijo hombre y esto para ella era muy importante. Ella era de China, pero no era de una ciudad, era de una región muy pequeña donde tenían valores, tenían costumbres, tenían ideas muy arraigadas, un tanto cerradas para la visión de la gente de la ciudad. Entonces para ella el hecho de que él fuera su único hijo varón era muy importante. Esto le daba privilegios a él que sus otras hijas no tenían. Además, cuando se embaraza de Peter ya tenía una hija y este era el tiempo en que el gobierno de China no permitía que tuvieras más de un hijo, pero ella realmente quería tener este bebé. Entonces se tiene que ir durante todo su embarazo a esconderse a una granja. Ahí tiene al niño, ahí crea al niño y a su otra hija. Pero esto también significaba que ella no podía mantener un trabajo estable porque estaba huyendo de la ley porque había hecho algo ilegal. Entonces también los niños carecían de muchas cosas. Económicamente no estaba nada bien y esto había creado este lazo especial entre ellos dos porque ella le había dado la oportunidad a su hijo de nacer, a pesar de que era ilegal que lo hiciera. Así que cuando ella tiene la oportunidad de mandar a Peter a Australia para que él estudiara, para que saliera adelante, sin pensarlo dos veces lo hace. Junta todo el dinero que tenían, el poco dinero que tenían para mandar a su hijo a otro país, porque el hecho de que Peter estudiara en otro país, saliera adelante, tuviera una carrera, tuviera un buen sueldo, no tan solo significaba que él iba a tener una buena vida, sino que también le iba a dar una mejor vida a toda su familia. Al menos así veía las cosas Hao Yao. La segunda razón que ella tenía para quererse ir a vivir con su hijo era que ella creía, dentro de estas ideas que les digo que tenía bien arraigadas y que eran un tanto cerradas, ella creía que era su obligación de abuela hacerse cargo de este nuevo nieto. No era como que ella sintiera que ella tenía la opción de si ella quería hacerlo o no. Ella lo veía como la obligación, no tan solo de ayudar a criar al nuevo nieto, sino también de hacerse cargo por completo de la crianza de este nuevo niño. Después de platicarlo, Selina y Peter aceptan que la señora se vaya a vivir con ellos por un periodo de tiempo, en lo que ellos se adaptaban a esta nueva vida, en lo que se adaptaban a ser papás primerizos. Cuando la señora llega, inmediatamente en los días siguientes empieza a tener ciertos roces con Selina. No le parecía, a la señora no le parecía la manera en la que Selina se vestía, no le parecía las cosas que ella comía, que según la suegra pensaba que no eran cosas que una mujer embarazada debía de comer, si levantaba peso, a la hora que se dormía, pequeños detalles que parecía que no tenían gran importancia. Una vez que nace el bebé, al bebé le ponen Alfred, una vez que nace el bebé, estas sugerencias que la suegra le hacía a Selina se van convirtiendo más en demandas que le hacía. Ante los ojos de la suegra, Selina no tenía idea de lo que estaba haciendo. Era una mamá primeriza, era muy joven y no tenía idea de cómo criar a un niño. Y esto no tan solo lo pensaba, sino que se lo dejaba saber. Le decía en su cara que ella no tenía idea de cómo criar un niño, que ella no sabía lo que estaba haciendo y físicamente le quitaba al niño para ella hacer este rol como de madre sustituta que ella sentía que le tocaba jugar dentro de esa familia.
Cuando Selina estaba con su hijo tratando de darle de comer, tratando de jugar con él, la suegra directamente se lo quitaba de los brazos y ella hacía las cosas porque según lo que ella veía, lo que ella pensaba, Selina no tenía idea de lo que estaba haciendo. Selina no era una mujer sumisa, tampoco era como que se dejara. Ella le decía a su suegra que ella estaba cruzando límites, le decía que si la suegra vivía en su casa, ella también tenía que respetar las reglas que Selina le estaba poniendo. Y esto para la suegra solamente significaba que Selina no tenía respeto por nada, que la estaba irrespetando a ella directamente, porque dentro de lo que pensaba la suegra, a ella no le debían de contestar. Selina solamente debía de escuchar lo que se le estaba diciendo, corregirlo y callarse y nunca responderle, nunca hablarle mal, porque no se usaba que la nuera le hablara mal a la suegra. Selina sí había crecido en China, llevaba apenas como 4 años en Australia, pero cuando ella llegó como adolescente, llega directamente a estudiar, a hacer amigos, a salir, a convivir. Entonces ya había adoptado también varias tradiciones, varias costumbres australianas. Ya la forma de ver la vida que ella tenía ya era un poco más amplia, ya no era tan cerrada. Entonces ella sí sentía que no debía de ser una mujer sumisa en ningún sentido, ni con su marido ni con su suegra. Hao Yao sí había aceptado en un principio que su hijo se casara con Selina, porque su hijo le dijo que se iba a casar con una mujer que provenía de China, que se había creado allá. Entonces Hao Yao pensaba que Selina tenía la misma visión de vida que ella tenía, por eso había aceptado este matrimonio. Pero una vez que ya estaba ahí en su casa conviviendo con ellos, se daba cuenta que no era así, que eran muy diferentes. Para ella el hecho de que Selina adoptara estas nuevas costumbres, estas nuevas tradiciones australianas, para Hao Yao solo significaba que Selina estaba renunciando a las buenas tradiciones chinas, a lo que significaba ser una buena mujer, una buena madre, una buena esposa, y esto también significaba que estaba involucrando a su hijo en esto, también estaba llevando a su hijo, digámosle de alguna manera, por el mal camino. Con el paso de los meses, la convivencia diaria entre las dos mujeres solamente iba empeorando. Discutían todo el tiempo por cualquier razón y en una de estas discusiones que estaban teniendo precisamente por la crianza del niño, estaban discutiendo y Hao Yao ya no toleró más que Selina le contestara porque se supone que Selina no le debía de contestar. Entonces Hao Yao le da varias cachetadas a Selina. Selina a partir de ese momento le empieza a tener un poco más de miedo a su suegra porque ya no tan solo era abuso verbal, ya también era abuso físico. Ella habla con su mamá, Selina habla con su mamá y con su esposo sobre lo que acababa de pasar, pero ellos creían que solamente era como una etapa de adaptación la que estaba sufriendo Hao Yao, que en algún momento se iba a dar cuenta que en Australia las cosas no eran así, que la vida se veía de manera distinta, que se iba a adaptar a esta nueva vida y ellos solamente estaban esperando a que esto ocurriera. Pero Hao Yao, en lugar de sentirse mal por haber golpeado a Selina, ella se sentía orgullosa de lo que había hecho. Ella decía que con esto por fin le había puesto límites a Selina para que Selina aprendiera a no contestarle, a no hablarle mal. Y lo que hace después de esto es que como ya no le tenía ningún respeto a Selina, lo que hace es que habla con su hijo y le dice que ella tenía varias amigas que tenían hijas y conocidas, y estas hijas y conocidas estaban dispuestas a pagarle a su hijo $500,000 con tal de que Peter se casara con alguna de ellas y les diera la visa australiana, porque Peter ya tenía la visa australiana en ese momento. Le dice que lo mejor que podía hacer era divorciarse de Selina y casarse con una de estas mujeres. Peter, que sí quería mucho a su mamá, sí la respetaba, pero él también ya veía las cosas de otra manera. Él también había llegado ahí a Australia a convivir de otra manera. Había llegado a estudiar, había llegado a tener amigos. Entonces ya no veía las cosas tan cerradas como su mamá, y cuando su mamá le propone esto, a él le pareció una falta completamente de respeto para su esposa. Se va a su casa y le dice a su esposa lo que acababa de ocurrir. Y es ahí cuando ellos deciden que lo mejor para su relación, para su matrimonio, era pedirle a Hao Yao que se fuera de la casa por un tiempo en lo que reflexionaba sobre lo que acababa de hacer, lo que acababa de decir, porque era una falta de respeto para Selina y para su matrimonio. Mientras la suegra no estaba viviendo ahí con ellos, la relación de Peter y Selina mejora, vuelve a ser la que era. Las discusiones de ellos siempre eran por el maltrato que sufría Selina por parte de la suegra, y como ahora ya no estaba, pues todo empieza a mejorar. La relación de Selina con su hijo también mejora, todo parecía ir bien, y ellos creían, ellos esperaban que este tiempo también le sirviera a Hao Yao de la misma manera, para que ella reflexionara, para que ella entendiera las cosas, que viera que las cosas en Australia ya no eran así. La manera en que ella veía la vida no era la misma manera en que Peter y Selina querían criar a su hijo.
Pero ellos lo estaban viendo desde un punto de vista reflexivo, desde su punto de vista. Ellos creían, ellos esperaban que esto pasara con Hao Yao, pero ellos no sabían realmente lo que estaba pensando la señora. Y lo que estaba pensando Hao Yao, lo que estaba pasando en la cabeza de Hao Yao, era que su hijo la había traicionado y no podía estar cerca ni de su hijo ni de su nieto por culpa de una sola persona. Y esa persona era Selina, la estaba culpando de absolutamente todo. Ella no estaba reflexionando porque ella no sentía que hubiera hecho algo mal. Ella sentía que ella había cumplido con su papel de abuela, que era cuidar de su nieto y decirle a su nuera lo que estaba haciendo mal. Ella no sentía que hubiera cometido ningún error, por eso ella no pensaba que tuviera que reflexionar de absolutamente nada. Así que mientras la relación de Peter y Selina iba mejorando, Hao Yao por su parte solamente reunía más odio, más rencor por la persona que ella creía que era responsable por no estar con su hijo y con su nieto, y esa persona era Selina. Pero a pesar de tenerle odio, de tenerle rencor a Selina, ella sí extrañaba a su hijo, extrañaba jugar con su nieto, así que ella le llamaba mucho por teléfono a su hijo pidiéndole que la dejaran regresar a la casa, que la dejaran seguir conviviendo con el niño, y paulatinamente la dejaron hacer esto. Le permitían que fuera a la casa, que estuviera con el niño, que lo cuidara, que fueran al parque, que fueran al centro comercial, pero solamente eran actividades que duraban unas ciertas horas. Una vez que acababa la actividad, le pedían que se regresara a donde ella estaba viviendo y ellos se regresaban a su casa. Cada vez que le permitían a Hao Yao que ella regresara a la casa a jugar con el niño, ella iba con la esperanza de que esa fuera la ocasión que le permitieran que ella se quedara a vivir con ellos. Y cada vez que esto no ocurría, solamente lo que hacían era generarle más odio por Selina, porque ella la culpaba de absolutamente todo. En una de estas ocasiones que le permitieron ir a visitar al niño, el 3 de mayo del 2012, para esto ya habían pasado 2 años que Hao Yao había llegado a Australia, estaban en la casa solamente Selina, ella y el bebé, porque Peter se había ido a trabajar. Selina le dice que va a bañar al niño porque ya le tocaba su baño, que ya tenía la tina lista, así que Selina se mete con su hijo al baño, pone al niño en el agua. Enseguida de ella entra Hao Yao, toca el agua y le dice que esa agua estaba muy caliente para bañar al niño así. Pero como les digo que ella no solamente le decía lo que estaba haciendo mal, sino que inmediatamente la quería corregir, lo que hace es que quiere abrir la llave del agua fría para regular la temperatura del agua de la tina. Selina y ella ya estaban en un punto donde ya no se toleraban, donde tan solo la presencia de ellas se molestaban. Ya no era como que tuvieran que decir algo realmente ofensivo o hacer algo realmente ofensivo, sino que ya era un cúmulo de cosas. Selina en ese momento se molesta mucho por lo que su suegra estaba haciendo, así que le dice que se salga del baño, que ya habían hablado sobre los límites que ella tenían que establecer con ella y que ella en ese momento los estaba cruzando, que no le correspondía estar haciendo eso, y la saca del baño. Hao Yao también se siente muy molesta por lo que acaba de hacer Selina, así que lo que hace es que se va a la casa, busca un martillo, lo encuentra, regresa al baño y mientras Selina todavía estaba hincada enfrente de su hijo bañándolo, le da el primer golpe en la cabeza en la parte de atrás. Esto hace que Selina caiga al piso. Enseguida Hao Yao se sube arriba de ella, la golpea 33 veces más en diferentes partes de su cuerpo, pero se enfocó más en la cara. Los detectives dijeron que tenía casi la cara destrozada completamente, que no se le podía reconocer nada más por su rostro. Todo esto lo hace Hao Yao mientras su nieto estaba viendo, el niño todavía estaba en la tina, estaba viendo cómo su abuela estaba matando a su mamá. Después de que se asegura que Selina ya estaba muerta, lo que hace es que va a buscar una maleta a la casa, la maleta más grande que pudiera encontrar, pone el cuerpo de Selina dentro de esta maleta. Esta maleta la lleva a un bote de basura de estos que tienen rueditas, la pone adentro, la deja ahí por varias horas en lo que ella limpiaba la casa lo mejor que podía. Saca al niño de la tina, lo deja suelto en la casa. Antes de que anocheciera se va arrastrando este bote, camina unos 700 metros hasta que llega a un río. En ese río empuja la maleta esperando a que la maleta se hundiera. Después de ahí ella se va a donde ella vivía. Mientras ella estaba haciendo esto, Peter ya había llegado a su casa del trabajo y había encontrado que su hijo estaba solo en la casa. El niño llevaba horas por sí solo y solamente tenía 2 años el niño. Como no encuentra a Selina por ningún lado y él sabía que esto no era algo que su esposa hiciera, jamás lo había hecho, jamás se había ido dejando a su niño solo, inmediatamente marca a la policía, reporta a su esposa como desaparecida. La policía empieza a interrogar a varias personas y no les toma mucho tiempo para que todas las personas señalen a una posible responsable, y esta posible responsable era la suegra, era Hao Yao. La siguiente mañana, al siguiente día, la entrevistan, la llevan a la estación de policía y ahí Hao Yao no le toma mucho tiempo para decirles lo que realmente había pasado.
Les dice dónde había tirado el cuerpo, el cual encuentran sin mayor problema, pero ahora la versión que ella estaba manejando es que había sido en defensa propia. Les dice que cuando Selena mete a bañar a la bañera al niño, ella le dice que el agua estaba muy caliente y esto había sido suficiente para que Selena se molestara tanto que saliera a la casa, buscara un martillo y cuando regresó al baño, Selena traía el martillo en la mano para atacar a Hao Yao. Entonces Hao Yao, cuando se da cuenta de que Selena la iba a atacar, le quita el martillo y en defensa propia la empieza a golpear. Esto lo mantiene durante su juicio dura 3 semanas, pero la fiscalía decía que no había nada que demostrara que esto fuera cierto, todo lo contrario. El hecho de que la haya golpeado 33 veces en la cara significaba no tan solo que la quisiera matar, sino todo el odio que ya le tenía. Si solamente se hubiera querido defender, si hubiera sido por defensa propia, le hubiera dado unos cuantos golpes que le dieran la oportunidad a ella de salir de ese lugar, de llevarse a su nieto, pero no le hubiera dado 33 golpes y todos en la cara, todos queriéndole destrozar la cara. También decía la fiscalía que no estaban seguros porque Hao Yao había dicho en un momento que Selena era muy irrespetuosa, que no le llamaba mamá como le debía llamar, no la dejaba vivir en casa de su hijo Peter como supuestamente le tocaba vivir ahí. Entonces todo este odio que había acumulado era porque Selena era muy irrespetuosa con ella. Pero decían que entonces por qué se había querido deshacer del cuerpo, por qué había querido tapar la escena, por qué había querido desaparecer a Selena. No sabían si a final de cuentas esto lo había hecho Hao Yao por el dinero que le habían prometido las mujeres de China a su hija. Si Selena estaba desaparecida, en algún momento su hijo iba a quedar como divorciado y se iba a poder casar otra vez con una de estas mujeres que le iban a dar $500,000 a ella, a Hao Yao. Entonces no sabían si a final de cuentas lo había hecho por el dinero. La mamá de Selena también estuvo en este juicio y ella dijo que ella sentía que se estaba volviendo loca, que no podía dejar de soñar con su hija, que a cualquier lugar que iba al cual había ido con su hija sentía que ella la veía caminar, que la veía caminando por su casa, que su vida no tenía ningún sentido ya sin Selena en ella. En el año 2015 finalmente encontraron a Hao Yao culpable, pero como no tenía antecedentes penales y también se pudo demostrar que ella había actuado en el momento, no había actuado con alevosía y ventaja, solamente le dieron 18 años de cárcel. Solamente tenía que estar 13 años de esos en la cárcel. Cuando ella hace una apelación, lo único que logra es que le suban la sentencia. Se la suben a 22 años y ahora tendría que estar 18 años como mínimo en la cárcel. Una vez que ella salga de aquí, corre el riesgo de que la deporten a China y ella estaba tratando de luchar contra esto porque toda su familia en ese punto ya estaba viviendo en Australia. Ella ya no tenía a nadie con quien regresar a China. Su hijo Peter también dijo que él no podía perdonar a su mamá, que lo que menos le podía perdonar era el hecho de que hubiera dejado a su hijo sin su madre. Él no volvió a tener contacto con su mamá desde que la arrestaron y dijo que jamás pensaba volver a tener contacto con ella. Y hasta aquí dejamos el primer video y ahora sí nos vamos con el segundo. Para este segundo caso nos vamos a ir hasta California al año 2014. Aquí en un vecindario de clase media alta con una casa muy grande, muy bonita visualmente. De esas casas que de verdad si tú pasas por afuera manejando pensarías, anhelarías tener una casa de estas, pensarías que casi todo es felicidad adentro, pero esto estaba muy alejado de la realidad. Adentro de esta casa vivían varios miembros de la familia. Vivía el papá, que era Yewar, con su esposa Laura, sus 2 hijos, que eran 2 adolescentes de 12 y 15 años. También vivía un hijo de Yewar de un matrimonio anterior, no del matrimonio que ahora tenía con Laura. Este joven tenía 18 años y también vivía con ellos la mamá de Laura, la suegra. Ellos, entre los miembros de la familia, la relación era muy tensa porque el hijo mayor de Yewar, el que tenía 18 años, él era un drogadicto en recuperación y su papá era un ex militar que estaba además conviviendo con sus otros 2 hijos adolescentes. Él era muy fuerte en la manera en cómo los estaba educando, era muy estricto en la manera que los educaba. Además de esto, la suegra que vivía ahí con ellos no era como muy tímida en sus opiniones que tenía sobre la manera en que Yewar estaba educando a sus hijos, estaba criando a sus hijos. Ella, la suegra, Cynthia, vivía ahí con ellos porque ella había tenido un paro cardíaco y Yewar y su esposa Laura habían decidido que se fuera a vivir con ellos en lo que se recuperaba de este paro cardíaco. Pero él lo veía desde el punto de vista de que era su casa, era su dinero, era su propiedad. Entonces, si él estaba permitiendo a su suegra que ella viviera ahí, ella se tenía que acatar a sus reglas y no ellos se tenían que acoplar a lo que quisiera Cynthia.
A Cynthia le gustaba mucho fumar y ella trataba de hacerlo dentro de la casa, entonces Jaguar le decía que dentro de su casa no podía fumar y mucho menos frente a sus hijos y la hacía que se saliera, pero una vez que Cynthia salía, él iba y prendía la manguera y la rociaba de agua para apagarle el cigarro. Ella le molestaba mucho esto, pero sobre todo su molestia era de cómo trataba a sus nietos y cómo trataba a su hija. Él, cuando sus hijos no hacían las cosas como él quería que se hicieran, decían que les rompía los electrónicos, que él mismo les había comprado. Era muy abusivo verbalmente con su esposa. Esto según la versión de la familia de la esposa. La versión de la familia de Jaguar era que no, que él simplemente era estricto, pero porque quería que su familia hiciera lo mejor de ellos, sacaran lo mejor de ellos, pero que él no era abusivo ni física ni verbalmente con su familia. La mañana del 11 de febrero del 2014, varios vecinos de esta casa marcan al servicio de emergencias y le dicen a la operadora que están escuchando balazos que se escucha como que provienen de esa casa. Les dicen también que están escuchando a una persona que está gritando que lo ayuden, pero no pueden distinguir si era un hombre o era una mujer con la voz muy ronca. Mientras están en las llamadas todavía se siguen escuchando estos balazos. La operadora manda a varios policías a la casa. Cuando llegan y entran a la casa, encuentran el cuerpo de Jaguar tirado en la cocina. Él tenía más de una decena de balazos y lo declaran muerto en la escena. Enseguida empiezan a buscar a todos los miembros de la familia que vivían ahí, los encuentran a todos, pero la familia de Jaguar pensaba que muy probablemente la persona responsable era su hijo de 18 años, porque como les digo que él era un drogadicto en recuperación, pensaban que tal vez él estaba ya sea robando dinero, usando drogas, tal vez Jaguar lo había encontrado, habían peleado y la discusión había subido de tono. Pero enseguida lo encuentran a él, lo descartan como posible sospechoso. La única persona que no podían encontrar y que no estaba por ningún lado era la suegra, era Cynthia. Ese día era su cumpleaños número 63 de ella y ella ya había planeado con anterioridad que iba a hacer varias actividades, pero no sabían si ella se había ido a hacer estas actividades que tenía planeada o tal vez también estaba en peligro, tal vez alguien la había secuestrado, se la había llevado, así que necesitaban encontrarla para preguntarle si ella sabía algo de lo que había ocurrido. Ese mismo día en la tarde, cuando la empiezan a interrogar, a ella le dicen que alguien había atacado a Jaguar en su casa y ella se nota al principio un tanto sorprendida, empieza a llorar, pero la verdad era un llanto no tan convincente. Toda esta interrogación que le hicieron la grabaron. Y después de hacer esto, como que estaba preocupada, como que empieza a llorar y se sentía mal por su yerno. Enseguida empieza a decir que él no la quería nada a ella, que él era muy abusivo con sus hijos y con su esposa, que los golpeaba, que ella ya no soportaba más esos tratos y que ella tenía que hacer algo al respecto, y eso era lo que había hecho. Les dice que ese día en la mañana, a las 8 de la mañana, ella ya estaba arreglada porque era su cumpleaños, entonces se iba a ir a festejar, pero antes iba a ir a un concurso de deletreo que tenía una de sus nietas. Cuando ella sale de su casa, estaba en el patio de atrás, Jaguar la ve y dijo que él se empezó a burlar de cómo se veía ella, de la ropa que ella traía puesta. Y dijo que en ese momento ella sintió que esa era como la última gota que había derramado su vaso, era lo último que le iba a soportar. Así que ella se va a su cuarto, toma una pistola que ella había comprado semanas con anterioridad y dijo que esta pistola ella la había comprado con esta razón en mente, esperando a que Jaguar dijera algo que a ella no le pareciera para atacarlo. Le pone 5 balas a la pistola, va a buscar a Jaguar, él todavía estaba en el patio trasero, estaba cargando una canasta de ropa que acababa de lavar y va caminando hacia adentro de su casa. En ese momento Cynthia por la espalda le dispara 5 veces, Jaguar cae pero todavía no estaba muerto, se empieza a arrastrar hacia adentro de la casa. Cuando Cynthia ve esto, se va hacia su carro. Ella tenía problemas para caminar, entonces iba bastante lenta hasta que llegó al carro. En el carro ella tenía otras balas, le vuelve a poner 5 balas a la pistola. Para ese momento, como iba muy lenta, él ya había logrado entrar a la casa y cerrar la puerta con seguro, la puerta de la cocina. Cynthia, como la puerta de la cocina era de vidrio, Cynthia dispara 2 veces hacia la puerta de vidrio. Entra a la casa por la puerta rota, una vez adentro, le dispara otra vez a Jaguar hasta que la pistola se vacía por completo, vuelve a regresar al carro una vez más, pone 5 balas más, regresa y le da otras 5 balazos. En total le dio 15 balazos, de esos solamente 12 le dieron al cuerpo. Después de ahí ella prende su carro, se va a seguir con sus planes que tenía de cumpleaños, se va primero a su restaurante favorito, ahí se tomó esta foto que van a ver. Después de ahí se va 2 horas a un casino y después a un café, que es donde los detectives la encuentran.
Después de decir esto es cuando los detectives le aseguran que Jaguar estaba muerto y este es el video que a ella la hace famosa. El video que les voy a enseñar enseguida es el video que a ella la hizo famosa y salió en todos lados por la reacción que tuvo cuando le dicen que Jaguar estaba muerto. Ella empieza a levantar los brazos y empieza a gritar que gracias a Dios, que era lo que ella esperaba. Le dice el detective que si ella rezaba o que si creía en alguien, en una entidad superior, ese era el momento en que ella se pusiera a rezar. Y ella le dice que no, que ella jamás había rezado, que la única vez que ella había rezado había sido esa mañana y solamente había rezado para pedir que Jaguar se muriera. El detective le dice que se había revisado el pulso de Jaguar, de que él estuviera muerto cuando ella se fue, y ella dice que no le interesaba, que ella lo quería ver muerto y que si tuviera la oportunidad de volverlo a hacer, lo volvería a hacer. Think of him. Okay, and why do you say that? That's the big thumbs down. You didn't like him. So mean to me and all of them. He's mean to everybody? Yes, he is. Can't stop him. It sounds like somebody had to stop him, or... I did. I did. I was guilty. Okay. Somebody had to stop him. I did. Okay, it's okay. Is he dead? You tell me. Gotta be dead. You think he's dead? I hope so. You got your gun from your purse, and then what happened? Went and shot him. Did Wasn't enough. I shot him. Boom, boom, boom. How many rounds do you remember firing? 15. 15? Yes. Did he say anything to you? Oh, Grandma, I love you. Sorry. He said that to you? Yeah. After you shot him, he said, Grandma, I love you? Yeah. God damn. Is he dead? He's dead, man. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oh boy, oh boy. Good, 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 good. Oh, thank you. You don't feel bad about it? No. Would you do it again? Yes. Whoever you pray to, you make sure that I don't you... pray to everybody. Call on a higher power. I prayed today. Okay. First time I ever prayed. What'd you pray for? Hope he dies. Oh, boy. Casi 3 años después de que había cometido el asesinato es cuando empieza su juicio y en este juicio su hija Laura, la esposa de Jaguar, testifica a favor de su mamá y aquí es cuando ella asegura que sí, que su esposo sí era abusivo física y verbalmente con ella y con sus hijos, que a sus hijos les rompía los electrónicos, que a ella sí las mojaba con agua cuando estaban afuera haciendo algo que a él no le parecía, que incluso había tirado las cenizas del esposo de Cynthia una vez que él se había enojado muy feo. Dice que su mamá no actuó de manera egoísta o porque ella quisiera hacerlo, sino actuó para defender a su familia. La defensa de Cynthia lo que estaban pidiendo era que como ella ya se había declarado culpable y además en el momento que empieza el juicio ella tenía 66 años, estaban pidiendo que no le dieran una condena tan larga porque además estaban argumentando que ella no estaba bien en el momento en que cometió este asesinato. Al jurado le toma solamente 2 días decidir y deciden que ella sí era culpable de asesinato en primer grado y esto lo hacen porque se demostró que ella sí había actuado con alevosía y ventaja. Ella, semanas antes, había ido a comprar esta pistola esperando a que Jaguar le dijera algo que a ella le molestara. Había ido también a un lugar de estos donde te enseñan a disparar para lograr tener puntería a la hora de dispararle a su yerno. Y además porque el ataque había durado 10 minutos. Ella tuvo la oportunidad de ir 2 veces a su coche caminando muy lento. Ella se pudo arrepentir de lo que estaba haciendo y más porque durante la entrevista con los detectives ella también dijo que lo único que había dicho Jaguar, lo único que le dijo, lo único que salió de su boca fue decirle te amo abuela. A pesar de esto, cuando él le dice esto, él todavía no estaba muerto. A pesar de esto, ella le sigue disparando. Creen que por su avanzado estado de edad, ella tenía 66 años, va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Y eso es todo por mi parte y por el video de hoy. Espero les haya parecido interesante. Nos vemos en uno próximo. Cuídense. Adiós.